Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de lo que sería una posible tercera guerra mundial y su relación con los ovnis. Y es que la situación entre Estados Unidos, Irán e Irak está tensándose demasiado, hasta tal punto que los analistas internacionales no conocen aún la magnitud de los hechos que se vienen produciendo ante los ataques a los líderes de estas regiones por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también entre ellos, por no mencionar la situación entre Siria y el Líbano, ¿no? Todo esto alrededor de Israel. Muy bien, eso sí, existe un hecho irrevocable en lo que llamamos pues toda la crisis que estamos viviendo desde 2008 y en este asunto, la caída del precio del petróleo del que depende pues Rusia, Arabia Saudí y Estados Unidos, pues está instigando a los presidentes de estas naciones a realizar actos militares que antes no se habían atrevido a hacer para no tensar demasiado las relaciones diplomáticas alrededor, como decía, de Israel, y el hecho de que los ataques a embajadas ya hayan empezado a realizarse, pues refleja una vez más el poder que tienen las más altas instancias de las personas que controlan los poderes económicos y militares de los Estados Unidos a la hora de defender lo que ellos determinan que es suyo, el mundo entero. Como decía un infame político español que está en la cárcel 4 añitos, ¿no? Y es que es el mercado, amigo. Pero más allá de todo esto, pues existen muchas preguntas que nosotros, el pueblo, que poco a poco empieza a despertar para luchar por nuestros derechos, pues se hace. Y es que ¿hasta dónde podrían llegar las religiones cuando aparecen estos conflictos? Estamos hablando siempre de territorios, ¿no? Y bueno, pues eso es irrevocable, todo lo que sería pues la economía, ¿no? Pero también está el tema religioso y eso está ahí. Y claro, ¿hasta qué punto podría llegar todo esto en este asunto, ¿no? ¿Son vitales las interpretaciones religiosas a la hora de masacrar a personas, y prisioneros y rehenes? ¿Qué pasa con toda esta gente? ¿Qué pasa por las cabezas de esas personas que creen en un Dios que permite masacrar por su veneración a otros seres humanos? ¿Qué está ocurriendo allí realmente? Y más aún, si alguien lo estuviese observando y viendo desde fuera y con el poder nuclear que existe ahora mismo y que ya se demostró en lo que sería la Segunda Gran Guerra, vamos a hacernos una pregunta que es espeluznante. ¿Por qué no intervendría en lo que sería el comienzo de una tercera guerra entre nosotros, ¿no? Un tercer gran conflicto que bueno, que más bien empezó ante lo que sería lo que ocurrió en el año 2001 con los aviones en Nueva York, ¿no? Y es que, claro, a nivel filosófico, pues hay muchas preguntas, ¿no? ¿Existe una ley universal que impide entrar en la política de los planetas? Si observamos todo lo que es el fenómeno de los objetos voladores no identificados, ¿se podría parar la locura del ser humano desde fuera si se observase que desde luego se fuese a ir de madre todo esto y se fuese a destruir todo este planeta? Un planeta riquísimo en vida y en posibilidades de tener vida en el futuro.
Son fascinantes preguntas filosóficas, ¿no? Y es que es evidente que nuestra historia, aunque a muchos les cueste creerlo, y son gente que está poco informada, pues con el poder nuclear que existe ahora mismo, ¿no? Pues es evidente que nuestra historia pues ha estado completamente ligada al fenómeno ovni y su aparición en el arte desde hace miles de años y ahora en las grabaciones que se están realizando cada vez más en países de Latinoamérica sobre todo, ¿no? Y que están siendo silenciadas brutalmente por los medios de comunicación, están y siguen ahí y cada vez más. Todo esto perturbándonos a los que nos acercamos a la verdad de estar siendo visitados. Pero, más allá de todo esto, ¿sería posible que la pirotecnia informativa anti-ovni que se ha creado para ganar tiempo sirviese para algo si hubiese una intervención real para parar lo que sería un tercer gran conflicto? Me explico. Llegado el momento, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si por parte del fenómeno ovni en alguna de sus variantes, alguna de sus múltiples razas o especies que nos hubiera descubierto, pues se metiera en el conflicto, en el tercer gran conflicto que hubiésemos creado e impidiera inmediatamente algo similar a las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki? ¿Cómo reaccionaríamos ante tal impresionante presentación? Es decir, si se introdujesen de nuevo las bombas nucleares en el asunto, aquí estaría Rusia y Estados Unidos, entre otros muchos países. Eh, Aquí, pues prácticamente por el bien de un planeta tan bueno como el nuestro, ¿qué pasaría si ellos, los ovnis, pasaran a la acción para detener nuestros actos bárbaros? Habría diferentes variantes y, claro, ante esto, pues lo hemos visto a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Avisos pequeños y avisos multitudinarios. Presentarse de forma sutil o a lo bestia. Esto se ha visto en el arte, como decía, en cuadros y también en lo que sería el arte rupestre, ¿no? Pero más allá, vamos a ir más allá. En cuanto a la sutilidad, todo esto ya lo hemos visto. Recordemos que el fenómeno ovni apareció en las torres de Nueva York y en la Segunda Guerra Mundial también al lado de los aviones, ¿no? Pero eso sí, solo como aviso, como menos espectadores, prácticamente como voyeurs de las matanzas humanas, como mero aviso, como una forma de avisar de que no íbamos por el sentido justo de la vida. Y más allá, vamos a profundizar todo esto en lo que es la actualidad. ¿Cómo sería la reacción de Estados Unidos si se decidiesen realmente a iniciar un gran conflicto que, bueno, pues afectaría por supuesto a la economía y el fenómeno ovni sí les impidiese tomar acciones negativas en un mundo además en el que la tecnología pues ya haría viral ese impedimento gracias a que sería grabado desde múltiples objetivos e incluso más allá? Si realmente el fenómeno hiciese acto de presencia con una presencia monumental, ¿cómo nos quedaríamos todos ante esto? ¿Y qué haría Estados Unidos ante esto? La reacción sería simple: obligar a los medios de comunicación a no hacer caso de las grabaciones, las primeras grabaciones que se hicieran, a negar cualquier tipo de visión relacionada con la reacción que tomaran las inteligencias relacionadas con el fenómeno ovni, pues por muy espectacular
que estas pues es que estas inteligencias pues tuvieran, ¿no? O incluso atacar directamente, ¿no? Años y años de control de los medios de comunicación pues les darían tiempo para ello, pero os voy a decir por qué. Prácticamente los únicos ovnis que sí se han acercado a los conflictos militares, bélicos, de los seres humanos han sido del tipo lumínico, basado en la visibilidad e invisibilidad y a no tocar mucho al ser humano en sus apariciones, en el pequeño tamaño de sus artefactos y en la poquísima interacción real en el cielo con respecto a nuestros artefactos. Como decía, pues prácticamente observadores y pues prácticamente un aviso, ¿no? Pero claro, aquí estamos en una situación completamente límite, ¿no? En esta tercera posible guerra mundial que se está montando ya en lo que sería alrededor de Arabia Saudí, ¿no? Si esos ovnis se metieran en el asunto, la sugerente política de visión, pero no intromisión de la inteligencia que estaría detrás de estos objetos, pues cambiaría por completo y estaríamos ante un estado de alerta máxima planetaria, silenciado, ese estado de alerta máxima, por las autoridades y solo conocido, todo lo que estaría pasando, solo estaría conocido por las más altas instancias militares y los grupos de poder. Nosotros nos quedaríamos sin saber qué estaría ocurriendo realmente con todo esto, ¿no? Ese nuevo escenario sería completamente desconocido para los de abajo, ¿no? Los que estamos aquí, ¿no? Y tendríamos que empezar a pensar que existe, eso sí, un nuevo activo en los conflictos, que ha venido además ese nuevo activo para quedarse, los ovnis, y además para siempre. Estaríamos condicionados por un poder más allá de lo que podríamos imaginar, ya que su poder militar estaría, por supuesto, a años luz del nuestro. Si las actividades de intromisión de los ovnis son cada vez más claras, pues sería para los gobiernos cada vez más difícil ocultarlas, y esto está pasando ya, pero da igual, porque el mundo daría por hecho que el fenómeno es, por lo menos de primeras, algo en lo que se cree, no algo que existe, y no es realmente una creencia. La mayor equivocación que hay con respecto a los ovnis es que se suele decir, tú crees en los ovnis, en vez de ir a buscar la verdad con respecto a ellos, ¿no? La creencia contra la realidad se ha venido diseñando por parte de los grupos de poder, precisamente por si pasara esto, que ese fenómeno entrara en acción, en lo que sería pues un conflicto entre nosotros y que ellos apareciesen. Conclusión: si existe una tercera guerra mundial, los ovnis podrían pararla, todos podríamos verlo, pero los medios de comunicación tratarían, por lo menos a primeras, ¿no?, de eliminar cualquier noticia con respecto a ello, al estar dominados por los grupos de poder y la política. Y solo un inmenso desafío de aparición para parar nuestros conflictos, como por ejemplo una aparición masiva, como ocurrió con las luces de Fénix, o en Campeche, México, año 2004, pues, pero todo esto a lo grande, ¿no? Y en medio del conflicto, pues realmente pues podrían revertir esa situación. Realmente apostaría yo por esos ovnis lumínicos que también son protagonistas de lo que son los visitantes de dormitorio. Muy curioso todo esto, además, ¿no? El mundo
si realmente apareciera el fenómeno ovni en un tercer gran conflicto, pues cambiaría su parecer al respecto del fenómeno y tendríamos que aceptar que más allá de la avaricia y el fanatismo, pues existe una vidas en otros sitios de la galaxia o de otras galaxias que no son de aquí y no estamos realmente haciendo lo correcto. Y ellos estarían apareciendo porque no estarían de acuerdo con que nos matemos sin parar por dinero y por sexo. Todo esto, por supuesto, destrozando un planeta precioso y maravilloso que ellos estarían defendiendo y en un entorno de un planeta, como decía, que no se merecería que lo tratemos como lo estamos tratando. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.